Buenas tardes tengan todos, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo. Todo el tiempo nos gozamos en darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Esperemos que no sea la última y que cada uno de nosotros, junto conmigo mismo, nos llevemos algo positivo el día de hoy de la palabra, porque a eso venimos, a que Dios nos motive, a que Dios nos aliente cuando no encontramos aliento en ningún otro lugar. Cuando no encontramos respuestas en ningún otro lugar, venimos a Él, al Creador de todos nosotros, a que nos diga por qué sucede todo lo que sucede en nuestra vida. Y Él es el único que tiene estas respuestas que nos pueden ayudar en todo. El tema que traigo, hermanos, es un tema muy importante que yo creo que cada miembro, cada creyente en Cristo debería de considerar. Muchas veces no podemos entender a las demás personas porque no estamos en sus zapatos. No podemos, es imposible. Hasta que no nos ponemos en sus zapatos, vamos a poder más o menos entender y agarrar una idea de lo que a lo mejor esta persona pueda estar pasando. ¿Cuántas personas en nuestra vida podemos conocer que han estado sufriendo una tristeza, un dolor, una enfermedad, y no nos damos el tiempo para preguntarnos cómo se sienten, para ver cómo están? Yo quisiera que esta tarde tratemos de reflexionar un poquito en la vida de Jesucristo y sus discípulos, que nos pongamos en sus zapatos. Quisiera tratar de trasladarlos a ese tiempo. Quisiera que ustedes pudieran experimentar el tiempo que vivieron ellos y el peligro que vivieron ellos. Rápidamente, hace unos días estaba mirando ahí en el Netflix un documental de Pearl Harbor. Si ustedes conocen la historia de Pearl Harbor, fue una historia muy triste. El 7 de diciembre de 1941 es una fecha que Estados Unidos jamás va a olvidar. Y tal vez el mundo. Japón atacó cobardemente a Estados Unidos mientras todos dormían. El ataque empezó a las 7:55 de la mañana y duró 1 hora 15 minutos aproximadamente. Me imagino que para ellos ha de haber sido una eternidad esa hora, 15 minutos. El documental de Netflix hizo una muy buena trabajo en agarrar tu mente y colocarte en el lugar de los eventos para que entendieras el sufrimiento y el dolor que lo que ellos pasaron, el miedo, la tensión de lo que estaba sucediendo en ese momento, que ninguno de nosotros se va algún día a poder imaginar estar en una zona de guerra de ese calibre, especialmente cuando los encuentran dormidos. Uno de los generales sobrevivientes de esa época, un señor arriba de 90 años, 80 años, no sé cuántos años tenía el señor, describe lo que sucedió en ese día. Y casi con lágrimas en sus ojos dice: nos levantamos a la peor pesadilla que un ser humano pudiera llegar a imaginarse. Estábamos siendo atacados por Japón. No había nada que pudiéramos hacer, sino que solamente tratar de hacer lo que pudiéramos. Me siento muy orgulloso de mis soldados, de mis amigos y compañeros que estuvieron ahí, porque a pesar de las circunstancias y del temor y del miedo y de las explosiones y de las balas, todos hicieron como se les había entrenado. Todos hicieron como se les había entrenado. Imagínate, estás entrenado para estar listo para cuando viene el enemigo, no que te agarren dormido. Y cada quien se levantó y hizo lo que tenía que hacer. Bueno, de la misma manera quisiera que, así como ese documental nos trasladó a ese momento, voy a tratar de que si puedo cautivar la atención de cada uno de ustedes a ese momento, llevarlos y que podamos entender ciertas cosas de ese momento. En el año 33, después del nacimiento de Jesús, sucedería un acto que impactaría el mundo entero, no nomás a Estados Unidos. Jesucristo, el Hijo de Dios, sería crucificado por nuestros pecados.
Impactaría tanto que nuestro calendario parte de ahí para acá. Jesucristo fue llevado a la cruz injustamente. Y quiero tratar de ponernos en esos momentos. Hace unos meses atrás el hermano Larry predicó acerca del sufrimiento de Jesús y todo lo que pasó con aquellos latigazos, aquella crueldad en la que golpearon a Jesús casi hasta la muerte. Y todavía tuvo las fuerzas para llegar hasta la cruz, cargando su propia cruz y ser crucificado, y no abrió su boca. Ahora yo quiero llevarlos antes de la muerte de Jesús, porque también antes vivieron cosas muy tristes, muy desesperantes, llenas de miedo y de tensión. La palabra de Dios registró en la Biblia estos eventos y hizo un muy buen trabajo de registrarlos, de la vida antes y después de la muerte de Cristo. Todo lo que los primeros cristianos tuvieron que pasar. Desde que Jesús empezó su ministerio, comenzó a causar tensión entre él y el mundo religioso. Jesucristo vino a decirle al mundo entero que se habían olvidado de la misericordia, que se habían olvidado del amor de Dios, que no conocían el camino de Dios. Él los vino a corregir. Vino a decirle a los judíos que se les había olvidado la misericordia. En Lucas 4, vamos a esa escritura en Lucas 4. Inmediatamente vamos a comenzar a vivir tiempos difíciles entre él y el mundo religioso. Lucas 4:16 dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y les dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, y le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a brincarnos ahora hasta el versículo 28, en el mismo capítulo. Aquí vamos a comenzar a ver la tensión que comienza a crear esta verdad. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. El momento que Jesucristo se declara el Salvador, públicamente ante todos, se levanta en la sinagoga y les dice: Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. La profecía de que el Mesías iba a llegar y que iba a estar entre ellos. Los judíos lo estaban esperando. Ellos debieron de haber reconocido su llegada. Y se levanta y les dice: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Han presenciado historia. El pueblo judío inmediatamente, muy ofendido por las palabras de Jesús, se ofenden por las palabras de él, inmediatamente lo agarran y se lo llevan afuera de la ciudad y lo quieren arrojar hacia el fondo de un cerro. Pero Jesucristo se les escapó. Jesucristo empezaba su ministerio y ya causaba escándalo, porque el pueblo no aceptaba que Jesucristo era el Mesías. ¿Quién es este? Este es el hijo de José y María. Nosotros lo conocemos. Aquí vivió en Nazaret. ¿Quién se cree para venirnos a decir a nosotros y a enseñar a nosotros? No lo aceptaron. Jesucristo desde un principio los dijo: Yo vine a los míos y los míos no me recibieron. Los mismos judíos fueron los que crucificaron a Jesús. Yo me pongo a pensar, hermanos, yo lo he visto en mi vida eso. Yo lo he visto en la vida de muchos de ustedes.
Como cuando comenzamos a hablar de Cristo y como cuando le decimos a las personas que dejé mi vida pasada para venir a escuchar palabras de vida, palabras de sabiduría, palabras que me iban a ayudar en mi vida, que me iban a dejar de hacer tropezar tanto, en vez de que las personas se alegraran por mi cambio, no, me criticaron, se ofendieron, se enojaron. ¿Por qué? Me acerqué a Dios. Que no se trata de cambiar, de tener un verdadero cambio, de tener más a Dios en nuestra vida. Pero eso sucede cuando haces la voluntad de Dios. Y como Jesús hacía la voluntad del Padre, lo odiaban. Jesús era una amenaza al mundo religioso, porque amenazaba con la verdad. A la mayoría de las personas no nos gusta oír la verdad. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero él amenazaba con la verdad, y la verdad que el mundo entero estaba bajo el maligno. El mundo entero estaba bajo pecado, y estaba y está. El Cristo sigue predicándole al mundo hasta el día de hoy, diciéndole arrepentidos de sus pecados. Entonces, esta era la verdad que los judíos no podían aceptar, porque ellos eran el pueblo religioso. Es lo peor que nos pudiera pasar como iglesia. Es que porque vengo a la iglesia yo ya soy perfecto. No, estoy lleno de errores, y tú también. Entonces, a los judíos se les había hecho una cabeza de que eran el pueblo de Dios y no lo aceptaban, y cada conflicto y cada plática que tenía con ellos causaba tensión. En Juan 8:31, vamos a ver qué dice Juan 8:31, a ver si podemos levantar esa tensión que había entre ellos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Claramente vemos que Jesús se viene ante los religiosos de aquel tiempo, el pueblo de Dios, los judíos, y les viene a confrontar con la verdad. Ustedes están esclavizados, y los judíos contienden contra él diciéndole: ¿qué? ¿Esclavizados de qué? Somos bien religiosos, vamos a la iglesia todo el tiempo, somos el pueblo de Dios. Y le dice el Señor: el que practica el pecado es esclavo de él. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Pecar, todos pecamos, hasta inconscientemente. Hay veces que ofendemos a personas y ni cuenta nos dimos. Hay veces que decimos malas palabras y dije yo: ¿sí te dije eso? Ni cuenta me di. Ofendemos hasta sin pensarlo. Esa que todos pecamos. Pero pecar deliberadamente, practicar el pecado, es planear el pecado. Yo recuerdo esos tiempos, yo planeaba el fin de semana, yo ya estaba pensando en lo que venía. Eso es lo que me metió en tantos problemas. Yo practicaba el pecado. Ahora la diferencia es que lucho, me esfuerzo en no practicar el pecado. De que peco, pero hay una lucha interna conmigo de no practicar el pecado. Y eso es lo que Jesús le vino a decir a los judíos: ustedes practican el pecado y todavía se hacen creer como que no hacen nada. Ese fue el problema, y esta era la verdad que amenazaba cuando Jesús venía y hablaba. Decía: ¿cómo viene y nos dice esto? Si somos la gente más religiosa. En el versículo 42 dice, capítulo 8, versículo 42, ahí estamos, dice: Jesús entonces dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, y no he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Imagínate, hermano, lo que estas palabras causan. Que alguien venga y te diga: tú no eres de Dios,
tú eres del diablo. Es lo que Jesús le dijo a los judíos. Y ellos le dicen, nosotros tenemos un Padre que es Dios, y nosotros somos descendientes de Abraham. Si en verdad fuereses hijos de Dios, si en verdad fuereses descendientes de Abraham, me amarían. Pero me quieren matar. ¿Qué? ¿Abraham no hizo eso? En realidad les dice, ustedes son de su padre el diablo. Porque el diablo quería matar a Jesús desde el principio. ¿Se acuerdan con Herodes? A la edad de 2 años mandó a matar a todos los niños de 2 años para que Jesús muriera ahí. Él lo quería matar. Y es por eso que Jesús le dijo, ustedes son de su padre, hacen lo mismo que su padre. Me quieren matar, andan buscando para... Estas son palabras de tensión, de pleito entre ellos. Son momentos muy difíciles, y aquí entre medio de todo esto andan los discípulos con Jesús. Imagínate, hermano, lo que está sucediendo. Y cada vez de que esto pasaba, causaba ese roce tan fuerte entre ellos. Les declara que son hijos del diablo y no de Dios. Esta verdad causa problemas, tensión. Porque acuérdense, dice la palabra de Dios, que aunque no lo sepamos o no, acuérdense que Dios no va a aceptar ignorancia ya. Todos debemos de saber esto. O somos hijos de Dios, o somos hijos del otro. No podemos ser de los dos, ni poder estar en el medio. Así dice Dios. O eres esclavo de uno o eres esclavo del otro. Pero no podemos servir a 2 señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, aquí Dios les dice, Jesús les dice, ustedes no son hijos de mi Padre Dios, ustedes son hijos del diablo. Porque eres de uno o eres de otro. Déjenme decirle una cosa. Así como Dios pelea por nuestras almas, porque Él nos quiere llevar a la eternidad, Él nos quiere llevar a las cosas hermosas de Dios que Él nos ha preparado, así de igual manera, dice la Biblia, que el diablo quiere nuestras almas de igual manera. Y que somos de uno o que somos del otro, y no hay en medio. No hay en medio. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, ¿yo qué tengo que hacer, Señor, para ser tuyo? Porque puedo mirar mis obras y ahora me doy cuenta de dónde viene todo este odio y esto que traigo dentro de mí. Los conflictos y las tensiones no paraban. Al contrario, aumentaban día con día. Los judíos se empeñaban en buscar maneras para atrapar a Jesús en cualquier momento, pero no podían. Eso causaba más odio y más ira entre los judíos hacia Jesús y sus discípulos. Cuando se acuerdan aquella mujer que la encontraron en adulterio, la trajeron a Jesús y le dijeron, la ley de Moisés dice que a esta mujer la encontramos en adulterio y que la debemos de matar a pedradas. ¿Qué dices tú? Probando a Jesús para ver dónde lo podían agarrar. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque todos pecamos. ¿Quién está dispuesto a condenar a otra persona? Yo no. Y Jesús les dice eso. Y inmediatamente uno tras otro fueron tirando las piedras y se fueron. Se recordaron de sus propios pecados y dijeron, no, pues yo no la voy a tirar. Imagínate ese momento, el coraje, la indignación de los judíos contra Jesús, que los avergonzó públicamente, que demostró que qué poca espiritualidad y amor le tenían al ser humano, que estaban dispuestos a apedrar a una mujer. Y Jesús les dijo, ¿quién está libre del pecado? En otra ocasión mandan a ciertos hombres a decirle a Jesús con una moneda, van y pruébenlo a ver qué les dice. Necesitamos encontrar una manera de matar a este camarada. Y cuando llegan con él le dicen, ¿a quién? El César dice que debemos de pagar tributos. ¿Pero qué dices tú? Jesús le dice, a ver la moneda. ¿De quién tiene la cara la moneda? Del César. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No metan el gobierno con la religión. No confundan las cosas. La sabiduría de Dios estaba mucho más alta que la de los judíos, y los judíos se seguían indignando por esta situación, y la tensión y el coraje y la ira seguía aumentando cada vez más. Y repito, los discípulos estaban en medio de todos ellos. En otra ocasión, Jesús sana a una persona ciega en el día sábado, en el día de reposo, cuando nadie debería trabajar. Los judíos vienen a Jesús indignados. ¿Por qué andas sanando en el día de reposo? Y dijo Jesús, ¿y cuántos de ustedes,
el día sábado que una de sus ovejitas se cae ahí en un barranco, no salen corriendo por ella y la rescatan? ¿No vale mucho más un alma? ¿No vale mucho más salvar a un ser humano de su ceguera? ¿Curar a una persona en el día sábado? Ustedes lo hacen por un borreguito. La sabiduría de Dios estaba mucho más alta. Jesús exponía al pueblo judío como lo que eran. Hijos del diablo, les dijo. Y esto ha de haber causado, pues, muchos problemas, porque los avergonzaba públicamente. No es que él querían, es que no podían contra la verdad. Y esa verdad es la que amenaza a las personas. Y es por eso que muchos no vienen a él, porque no nos gusta oír la verdad. En Juan 10, 22 al 31, vamos a ver qué dice Juan 10, 22 al 31. Juan 10, 22 al 31 dice la palabra. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjense estas cosas, hermanos. Estos hombres buscaban a Jesús para decirle: ¿ya vienes a atormentarnos? ¿Ya vienes a causar fricción entre nosotros? ¿Ya vienes a causar problemas? Y Jesús les dice: mis ovejas oyen mi voz. Le está dando palabras de amor, le está diciendo que Él viene, el Padre es el Padre de las ovejas, Él es el buen pastor. Y que los que son de fe oyen la voz de Jesús, pero los que no son de fe no. Estas palabras eran dignas de agarrar una piedra y apedrarlo. O sea que cada vez de que se encontraba con ellos, la cosa estaba escalando a un punto donde amenazaban con matarlo. Cada vez más y más y más. Estas conversaciones no eran nada agradables para ellos, porque los exponía como unas personas de poca madurez, de poco entendimiento, de falta de sabiduría. Los avergonzaba, porque en realidad no conocían el amor de Dios. Cuando Dios dijo: de tal manera amé al mundo, que di a mi Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios al Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. ¿Por qué no lo mandaste a condenar, Señor? Porque ya estaba el mundo en condenación. Él venía a salvarlo, a sacarlo de la condenación. Oh, nosotros no estamos en condenación, nosotros somos los judíos. ¿Quién te crees tú a decirnos que nosotros estamos en condenación? Los apóstoles acompañados de Jesús vivían unos tiempos muy, muy pesados. Vamos a ver qué dice Juan 8, 55 al 19. Juan 8, 55 al 19. Juan 8, 55 al 59 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir el día y lo vivió, y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Aquí Jesús le vuelve a repetir otras palabras acerca de Abraham, y les dice: antes de que Abraham fuese, yo fui. Los judíos se indignaron. ¡Qué insulto! ¡Qué ofensa! Cada confrontación escalaba a la muerte de Jesús. Pero Jesús sabía lo que hacía. Él tenía que empujar al pueblo judío a que los crucificaran. Cuando se enfrentó a ellos en otra ocasión, le dijo: ¿ven este templo de Salomón? ¡Qué piedras, qué grande! Derríbenlo. En 3 días lo voy a edificar. Se burlaron de él. Salomón duró unos 700 y feria de años para construirlo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Túmbenlo, en 3 días voy a resucitar. Pero no entendían, porque no lo querían entender. Jesucristo, muchas personas piensan que Él vino a traer paz al mundo, y sí lo trajo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da el mundo, sino la paz que da mi Padre. ¿Sí es cierto? El mundo nos da una paz temporal. Mientras todo está bien, el trabajo está bien, ando bien contento, pero se me acaba el trabajo y me pongo bien estresado. No tengo para pagar los biles y se me acabó la paz. Jesucristo vino a traernos la verdadera paz, la que nunca se acaba. El mundo se puede estar cayendo y tú estás a gusto. Tienes para tus frijoles, tienes para tus huevitos, no pasa nada. Pero cuando Jesucristo también vino a la tierra, dijo que Él no vino a traer paz al mundo, sino espada. Él vino a poner a uno contra otro y a otro contra otro. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije a las personas que yo había entrado a la iglesia, se ofendieron, se pusieron contra mí. Y es lo que Jesucristo vino a hacer con los judíos. Vino a causar ese problema entre ellos, esa división entre ellos, ese roce, esa espada, hasta el punto que lo mataron. En Juan 11, del 7 al 10, vamos a ver qué dice Juan 11, del 7 al 10. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Les dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El miedo había llegado ya hasta los apóstoles. Cuando Jesús le dice: vamos a ir otra vez a Jerusalén, los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo? ¿Te quieren matar en Jerusalén? ¿Le quieren impedir a Jesús que vaya a Jerusalén? No vayas para allá. Y Jesús le dice: ¿qué no tiene el día 12 horas? Si imagínate que le iban a decir, ¿a qué le iban a decir a Jesús? Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que su hora todavía no llegaba. Él lo sabía todo. Pero aquí el miedo se le nota a los discípulos cuando ya ellos mismos comienzan a preocuparse por a dónde van a ir. Que no los vayan a ver. Óyeme, ya se está poniendo muy tensa la cosa. Cada vez que nos enfrentamos a ellos, nos quieren matar. Te quieren matar, Señor. Aquí está el mismo discípulo, se comienzan a preocupar. Imagínate, hermano, si a veces entre nosotros, a veces cuando tienes un roce con tu hermano, con tu hermana, con tu pariente, con tu amigo, con tu vecino, les andamos sacando la vuelta para no crear una tensión ahí. Imagínate ellos, 3 años de puro tensión, donde cada ratito los querían matar. A mí nadie me quiere matar, lo peor del caso es que pueda tener una discusión medio brava, pero de ahí no pasa. A ellos los querían matar. A veces me doy cuenta que no nos ponemos en los pies de ellos, y a causa de eso pues pensamos que a lo mejor ellos, no sé, no sufrieron tampoco, porque como nosotros no sufrimos nada. A mí nadie me corretea ni me quiere matar por predicar a Cristo. En Mateo 16, 21 al 23, vamos allá, Mateo 16, 21 al 23.
Dice: desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí, lo que los mismos discípulos, los apóstoles, sospechaban de la muerte de Jesús, ahora Jesús mismo lo confirma. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y déjenme decirles lo que va a pasar. Me van a arrestar, me van a golpear, y tengo que ser muerto por ellos. Ese era el punto. Hacia allá iba todo. El sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero Pedro, en su miedo, en su confusión, en su tristeza, quiero que sepan que son tiempos de 3 años donde están viviendo una tensión muy fuerte. Se levanta Pedro y le dice: Señor, espérate, no. Esto no va a pasarte, porque yo me pongo delante de ti. Y Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no puedes entender las cosas de Dios. Imagínate el momento ese, los discípulos, ya hasta los miro todos parados viéndolos ahí, todos callados. Oye, ¿qué pasó? Le dijo Satanás a Pedro. Una cosa muy tensa, que no sé si algún día podamos entender el tiempo que ellos vivieron en ese momento, pero fue un tiempo de mucho conflicto. En Lucas 22:14, vamos allá, Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó en la mesa y con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. En la última cena, esta es la última cena, está sentado con sus discípulos y les dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Ahí está. Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que me muera. Esta cena entendieron inmediatamente los discípulos que era la última cena que tendrían con el Señor. Les había dicho: ya es hora, me ha llegado la hora. Era la última cena. Imagínate la tristeza, la desesperación. Jesús, el líder de ellos, estaba a punto de morir. Y todavía, para ponerle un poquito más de tensión a la cosa, les dice: y uno de ustedes es el diablo, y me va a entregar, me va a traicionar. ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Judas? ¿Quién será el que lo va a traicionar? Nomás así les dijo: y uno de ustedes es el diablo, y me va a traicionar. Qué tiempos tan tensos, qué tiempos tan difíciles. Que les diga eso en el momento más triste de todo lo que están viviendo. ¿Se imaginan? Es un ambiente muy pesado. Estoy seguro que ni siquiera comieron de la tensión, de la tristeza que han de haber tenido en ese momento. Y lo demás es historia. Ustedes lo conocen. Jesucristo fue traicionado por Judas. Fue encarcelado. Los discípulos se escondieron. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Fue sentenciado a una muerte injusta y dolorosa por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día, como él lo había dicho. Me pongo a pensar en la situación que escuché acerca de Pearl Harbor. Estos hombres dieron su vida en unos momentos muy difíciles, en unos momentos de tensión, donde las bombas y las balas pasaban sobre ellos, pero aún así ellos daban su vida por sus hermanos que se encontraban atrapados en esos barcos, y en medio de toda la guerra ellos trataban de rescatar, y muchos murieron en el intento por rescatar a sus compañeros. Después de haber visto la muerte de Jesucristo,
Después de haber vivido la tensión que se vivió en aquel momento, 3 años de tensión, de roces, donde sufrían casi perder la vida entre ellos mismos. Después de todo esto, pensarías que estos apóstoles se iban a desaparecer. Pero de repente los miramos allá en Hechos 2, 1, cuando van y reciben el Espíritu Santo como Dios les había dicho, 40 días después de su resurrección, o 50 más bien. Y reciben el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo. Y de repente en Hechos 2, 36 al 38, Pedro, en medio de todas las personas que iban en el día de Pentecostés, se olvida de la tensión, se olvida de las amenazas, se olvida del miedo y pone su vida en peligro para darle las llaves del éxito en la vida espiritual a una persona. Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque ustedes mataron a Cristo. Los culpó de criminales. Habían matado al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios. 3,000 judíos se sintieron tristes, se compurgieron de corazón, se arrepintieron y dijeron a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Matamos al Hijo de Dios. Arrepentidos y bautizan. Esa es la llave para entrar al reino, para entrar a la iglesia. Laven sus pecados invocando su nombre. Estaban haciendo tal y como Jesús los había entrenado por los últimos 3 años. Van a tener que dar sus vidas por el Evangelio. Y no tuvieron miedo. Hicieron como Jesús les había dicho, a pesar de todo lo que habían vivido. Después, los judíos se reunían entre ellos y convivían y vendían sus casas y vendían todo lo que tenían para que la obra siguiera caminando, y tenían todas las cosas en común y se mantenían en la doctrina de los apóstoles y seguían predicando a izquierda y a derecha, no importándoles que estaban arriesgando sus propias vidas. Habían y estaban y seguían haciendo tal y como Jesús los había entrenado por los últimos 3 años. Ellos desparramaban la palabra arriesgando sus propias vidas. Qué bonito, ¿no? Después miramos allá en Hechos 7 por allá, donde Esteban se levanta en medio de un joven hermano, se levanta en medio de la congregación judía y las mismas palabras de Jesús se los repite. Y les dice Esteban: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? Por el amor que Esteban tenía al pueblo judío, porque él era un judío también, por el amor que Esteban le tenía al pueblo judío, dio su vida, predicándoles. Y el amor de Esteban se nota porque en el capítulo 7, versículo 60, dice Esteban: Señor, ya a punto de morir porque lo estaban apedrando, le tiraron pedradas hasta matarlo, por predicar el nombre de Cristo. Y dice Esteban: Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. ¡Wow! Esteban, ¿cómo se te ocurre decir eso? O sea, te están matando, te están tirando pedradas. Demostró el amor y la misericordia, el valor, el entrenamiento de Jesús, estaba todo allí. La diferencia de nosotros y ellos es que somos de fe. Somos de fe, eso es lo igual. La diferencia es que nosotros somos de fe en momentos fáciles. Ellos fueron de fe en momentos difíciles, en momentos de prueba. Hay personas que en los momentos difíciles, en vez de acercarse más a Dios, se alejan. El hermano decía: hermanos, las tristezas, los dolores, las enfermedades, la muerte son bendiciones disfrazadas, porque es donde nosotros volteamos al cielo buscando respuestas y nos acercamos a Él. Y esta escritura nos deja ya para terminar, hermanos, Santiago 1:2. Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, dice la palabra, nos aconseja: si alguno de vosotros está sufriendo por pruebas, está sufriendo por algo que le sucedió, alégrate. Dios está probando tu corazón.
Dios te está buscando, Dios te está diciendo, ven a mí, yo voy a sanar esa herida. Alégrate porque te está llamando. Así que en medio de tus pruebas y de tus problemas, acércate a Dios. Él es el único que te puede ayudar. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio? Así como lo hicieron los primeros cristianos. O no puedes dejar ni tu trabajo por venir a servir al Señor. O tienes vergüenza de que tus amigos te critiquen. No te van a matar. No te van a corsetear para matarte. Ven a Él. Él tiene cuidado de ti. Así dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les daré descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué mal nos puede traer Dios, hermano? ¿Qué mal te puede traer Dios a tu vida? Él te va a responder todas tus preguntas, te lo garantizo. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente, obedézcalo el día de hoy. No desprecie esta oportunidad que Dios le da de ser un hijo de Dios.